Siempre que vuelvo a entrar a casa después de un viaje, aparece esa pregunta en mi mente, ¿no? De hecho, hasta lo uso como es un momento muy especial porque es un momento de escáner o registro. Si entro y lo que siento es como, no puedo creer que tengo que volver acá. En general, esa es una señal de que hay algo que ajustar. El hecho de que nuestra casa tendría que ser un lugar donde nos sentamos bien, nos sentamos cuidados, nos sentamos libres. Algo que nos ayude a estar más saludables, más productivos, más enfocados. No algo que nos pese. Puede ser que nos fuimos de viaje, puede ser que estuvimos todo el día fuera de casa. Cuando vuelvo a casa, me hago la pregunta: ¿qué cosas extraño de esos otros lugares? ¿Qué cosas me hacían sentir bien ahí que no estoy encontrando acá? Por otro lado, ¿qué cosas que están acá me gustan mucho? ¿Y cómo hago para que haya más de eso? Si vos te fuiste y no te acordás que poseías alguna cosa, esa cosa no es tan importante. Siempre conectar con esta sensación inicial de cómo te sentís en tu casa, cómo te sentís en los diferentes ambientes o con tus pertenencias, y de ahí aplicar esta regla de es 100% personal, y minimalismo está asociado a tener la cantidad de cosas o las cosas que son esenciales para que te desarrolles en ese rol, en esa área de la vida, para que te impulsen tus objetivos y darle esta forma de, que sea lo esencial. Lo que no sea esencial, se va. Que los ambientes sean prácticos. Cuando nosotros decimos que un ambiente sea práctico, a lo que nos referimos tiende a pasar de que hay como una idea generalizada en la sociedad sobre cómo debería ser un cierto ambiente. No siempre esas ideas son correctas para nosotros. Creo que la practicidad te lleva a ser más libre en el espacio en el que estás. ¿Sentís que tu casa te suma energía o que te la quita? ¿Te pasa de que volvés después de un día de actividad o de un viaje y en vez de sentir alivio, tu casa te abruma un poco? ¿Cuánto cambiarían tus semanas si la situación fuera al revés? ¿Y es posible lograrlo? Eso es lo que vamos a cubrir hoy. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y hoy, en el episodio 596, vamos a contestar estas preguntas y muchas otras más. Vamos a estar hablando sobre minimalismo en el hogar, en casa, y lo vamos a hacer desde un punto de vista práctico y realista. Vamos a compartirte algunos ejercicios concretos para detectar qué cosas podemos ajustar en tu casa para que la disfrutes más, trabajar mejor y así recuperar energía. Si sentís que algo no termina de cerrar en tu día a día, esta puede ser la puerta que abra estas soluciones. Mi nombre es Matías Salom. Hoy, para cubrir este tema tan interesante, estoy acompañado por Lu. Lu, bienvenida. Hola Mati, ¿cómo estás? Estamos con este tema muy a flor de piel. Sí, estamos... Muchas ideas. Ahora vamos a explicar por qué lo tenemos tan presente, pero es un tema candente dentro de nuestro hogar, en las charlas familiares. Si lo que hablamos hoy te dejó pensando y querés explorar un poco más cómo puedes equilibrar una carrera o negocio exitoso con una vida personal plena, sin fórmulas imposibles, te invitamos a leer el primer capítulo de nuestro libro Productividad Extraordinaria. Entra a productividadextraordinaria.com o también puedes escanear el QR en pantalla que te va a llevar directo a descargarlo gratis ahora. Vamos a meternos a desarmar un poquito qué hay detrás de esto. Y Lu, como para hacer una pequeña introducción y que todos, tanto vos como yo, como quienes están ahí en casa, estemos en el mismo lugar para empezar a hablar. El origen de este episodio o el origen de este tema para nosotros viene de una charla TED que vimos en 2013. Te das cuenta que una charla TED es buena cuando no necesitas volver a verla. Creo que no la volví a ver más que una vez en todos estos años. Y sin embargo, te encontrás 13 años después citándola, mencionándola. En este caso, la charla de TED es de un autor que se llama Graham Hill, que hizo una charla que se llamaba Menos cosas, más felicidad, que fue la charla que de alguna manera a nosotros nos abrió la puerta a el tema de investigar sobre minimalismo, sobre optimización del hogar, ¿no? Sobre cómo hacer que la casa sea más eficiente. Dato de color Lu, entré a buscar ahí a ver qué estaba haciendo Graham Hill hoy en día. Descubrí que tiene una cuenta de Instagram con 3.700 seguidores. Está haciendo algo que no tiene nada que ver con esta charla porque el sitio web por el cual dio la charla lo cerró. Me dieron ganas de mandarle un mensaje. Quizás deberíamos hacerlo. Fue divertido. Entonces. Podríamos mandarle un mensaje, probablemente lo leería, lo cual es muy loco. Es muy loco. Y es súper interesante lo que decís porque me hace pensar en qué importante cuando hacemos algo que tiene impacto, no importa que después ya no sigamos haciendo eso o no estemos, no volvimos a... No es que
desde que vimos su charla somos sus fans y lo seguimos por todos lados. No teníamos idea de qué había pasado con esta persona hasta ahora, pero generó un impacto inmenso en nuestra vida y lo sigue generando, y ahora vamos a hablar de él y él ya no hace eso. Es muy loco, ¿no? Es muy Como loco. las buenas ideas, el Sí. impacto. Bueno, que era un poco el espíritu original de TED, ¿no? Era ideas que vale la pena reproducir o esparcir. Era un poco el eslogan de TED. Esta charla en particular y esa idea que yo literalmente la pienso cada vez que vuelvo a entrar a mi casa después de no estar en casa unos días. La charla empieza, de hecho es bastante icónica la imagen, está Graham Hill sentado sobre una valija y él menciona que estaba de viaje para este evento, para este TED, y un poco arranca con la reflexión sobre una caja. Bien. Y creo que arranca diciendo algo como, en esta caja están todas mis cosas, o una cosa por el estilo. Pero el gancho que utiliza cuando empieza la charla empieza diciendo, o invitando a las personas a conectar con la sensación de libertad que sienten cuando, sí, de libertad es la palabra que creo que usa, que sienten cuando entran a la habitación de un hotel, o cuando entran, yo haría la analogía, a un Airbnb también, ¿no? Cuando nos vamos de viaje. En general, cuando estamos de viaje, entramos, ¿no? a la habitación del hotel, nos sentimos livianos, descargados, ¿no? Nos sentimos, libres. Esa es la palabra clave. Sentimos que tenemos la libertad de hacer cualquier cosa. Y cómo esa sensación de libertad se da en oposición a lo que muchas veces sentimos cuando entramos a nuestra casa, ¿no? Muchas veces cuando entramos a nuestra casa sentimos el peso de repente estar preocupados por todas las cosas que hay que hacer. O nos pesa el hecho de entrar y ver, no sé, el icónico... La humedad de la esquina. Eso, es decir, la icónica mancha de humedad en una esquina, ¿no? Que nos preocupa. Vemos la cortina que está ahí un poco medio floja y nos sentimos cargados con eso, ¿no? Lo tengo que arreglar en algún momento. Y ahí entra un poco la contraposición entre dos imágenes, ¿no? La idea de libertad que la misma persona estaba sintiendo 24 horas antes en esa habitación de hotel, la sensación de carga que podemos sentir al entrar a nuestra casa. Ese es el comienzo de la charla. A partir de ahí, esa charla en particular se enfoca mucho en el diseño minimalista de espacios. Específicamente habla mucho de departamentos en Nueva York, que es un lugar donde los metros cuadrados son muy caros. Entonces habla mucho de cómo optimizar en pocos metros cuadrados para lograr un espacio que se sienta, ¿no? Libre, cómodo. De paso te ahorras plata y ahí la charla se va para otro lado. Pero esa idea de cómo te sentís en el momento que entras es una idea que a nosotros nos acompaña hace muchos años y que ahora la tenemos muy fresca esta semana porque volvimos de viaje hace 48 horas, una cosa por el estilo. Y siempre que vuelvo a entrar a casa, después de un viaje, aparece esa pregunta en mi mente, ¿no? De hecho, hasta lo uso como es un momento muy especial, porque es un momento de escáner. Un chequeo. Claro, escáner o registro. Si entro y lo que siento es como, no puedo creer que tengo que volver acá, en general esa es una señal de que hay algo que ajustar y se convierte en una prioridad ajustarlo, porque es donde estamos viviendo todos los días. Por el contrario, si cuando entramos a casa decimos, esto es mucho mejor que ese mugroso hotel, que ese hotel en el que estaba, de repente puede ser un motivo de alegría y de detectar que hay algo que está bueno. Vamos a ir profundizando un poco por ahí, pero la idea es empezar a buscar el hecho de que nuestra casa tendría que ser un lugar donde nos sentamos bien, nos sentamos cuidados, nos sentamos libres, algo que nos ayude a estar más saludables, más productivos, más enfocados, no algo que nos pese. Y la pregunta es, primero que nada, hacer el diagnóstico y a partir de ahí, ¿qué hacemos con ese diagnóstico? ¿Querés contar cómo te sentiste vos cuando entraste a casa después de este viaje? Sí. ¿Como para hacer el ejercicio? Bien, en este caso... Porque en este caso voy a sumar un dato que toda esta idea de Graham Hill y demás, obviamente el ejemplo más limpio es el de el hotel o el departamento que uno alquila de vacaciones o de viaje, que tiene tiene una taza, un tenedor, la cama y demás, no tiene adornos, no tiene objetos, no tiene cosas de la vida cotidiana de una familia, por ejemplo. Entonces es como muy lineal la contraposición, ¿no? Y que me llevo también, ¿no? Esto del ejercicio de cuando me voy de viaje, bueno, de todas mis posesiones no me puedo llevar todo, no me estoy mudando. ¿Qué elijo poner en la valija o en la mochila para viajar? Probablemente lo que elegí llevarte de viaje
es lo que más apreciás, lo que más usás, lo que preferís, ¿no? Toda la parte del minimalismo que ya hemos hablado mucho de arrancar por el tema de la ropa suele ser lo más práctico porque es donde más tendemos como a acumular o a tener cosas que no son perfectas pero las guardamos por si acaso y demás. Y en un viaje, o sea, se aplica perfecto, ¿no? Como, bueno, me voy de viaje. No me voy a llevar 8 remeras que me quedan más o menos y que dudo. Me voy a llevar la remera que yo sé que me queda perfecta. Bueno, es la que probablemente debería conservar y las otras probablemente no, ¿no? Entonces, pero más allá del ejercicio limpio y lineal del hotel versus hogar, en este caso, por ejemplo, nosotros nos fuimos de viaje a visitar familia y nos alojamos en la casa de unos amigos, que es una casa de una familia, que ellos no estaban, pero no era un hotel, no era un lugar impoluto, vacío y demás. Era una casa de una familia con niños, con sus cosas, sus juguetes, sus libros, sus adornos. Y igual el ejercicio funciona, porque es como la perspectiva que te da irte de tu casa, la perspectiva que te da estar en otro espacio donde tenés pocas de tus cosas y no tenés como la responsabilidad, o sea, ir a una casa que tiene muchos juguetes, como nos pasó ahora, u otros objetos, no te genera como esa carga que te puede generar tu propia casa porque no tenés la responsabilidad. Entonces, esto, para que lo tengan en cuenta, se aplica a cualquier tipo de me removí de mi casa, me fui a otro lugar en el cual no tengo responsabilidad de todos esos objetos o esas cosas, y tomo esa perspectiva y vuelvo a mi casa y evalúo cómo me siento. Sí. Y uso esa evaluación para tomar decisiones o para esa mirada fresca para decir, bueno, ¿qué puedo ajustar o cambiar acá? Para esta altura del episodio, seguramente ya ustedes tienen sus reflexiones sobre cómo se sienten ustedes con su casa. Entonces me voy a permitir, ahora voy a contar lo que sentí yo. Voy a hacer una pequeña aclaración y es, Sí. desde 2013 hasta ahora, ¿no? A lo largo de todos estos años de reflexionar sobre este tema, una de las cosas que me di cuenta es que uno tiende a ser más crítico con las cosas propias que con las cosas ajenas. Porque el hotel muchas veces da la sensación de ser algo todo impecable. Pero cuando en realidad vas con estos ojos, lo empezás a ver, el hotel tiende también a tener su paralelo de la mancha de humedad. Y no estoy hablando de malos hoteles. Hemos estado en muy lindos hoteles que también tienen sus cosas, ¿no? También tienen cosas que arreglar. Por eso hay personas de mantenimiento en los hoteles. Y una de las cosas que creo que pasa es que uno necesariamente cuando no es tu responsabilidad, te relajas un poco más. Lo cual no va a ser el tema de profundizar a fondo hoy, pero sí tiene que ver mucho con lo que hablamos en tu entrevista, Lu, hace poco tiempo. Lo hemos hablado cada vez que hablamos del tema de perfeccionismo, del tema de 2080 y de cuánto nos cargamos. Hay una dosis donde es también importante aprender a, de alguna forma, valorar nuestra casa como valoraríamos, ¿no? un Airbnb al que vamos. De vuelta, creo que está en un punto de equilibrio ahí donde no es realista esperar que cualquier hotel o Airbnb esté perfecto, impecable, que no tenga nada, absolutamente nada que le pase. No sería realista pedirle eso a nuestra casa, pero sí podemos empezar a jugar y ver, bueno, dónde estamos quedando en medio de ese paralelo. Entonces, volviendo a qué sentí yo en este caso. Tengo dos caras, Lu, para decir acá. Por un lado, al entrar a casa, no me sentí agobiado, sino que sentí alivio. Genuinamente sentí una sensación de, por fin. De hecho, después estaba chateando con mi hermana y le decía que me había puesto de buen humor, de un excesivo buen humor. Habíamos vuelto de viaje, había sido un día largo, las chicas estaban dormidas, entonces como que tuve un ratito ahí de ordenar y estaba cargando cosas, o sea, estaba moviendo cosas, ordenando, acomodando, pero tenía un buen humor encima, una sensación de qué alegría. Me puse música, la estaba pasando bomba. Entonces, primera impresión, alivio, alegría. Segundo nivel de impresiones, lo vamos a retomar, sentí mucha tranquilidad de volver a tener acceso a una serie de cosas que tenemos en casa que no son normales en todas las casas y que hacen a calidad de vida para mí. Entonces, en cuanto las vi, ahora las retomamos, pero sentí como, esto es genial. Si puedo hacer un pequeño asterisco, sí me pasó de que también, no en el momento de entrar, sino quizás con el pasar de las horas, al momento de entrar hubo una cosa que sentí, eso no te lo dije a vos, te lo estoy diciendo ahora que estamos grabando, hubo una cosa que sentí que no me gustó, que fue, nosotros vivimos en una casa que por la época en la que fue construida, es una casa un poco más antigua, que tiene techos de madera, en una zona que es cercana a la playa y que es muy húmeda. Y cuando entré sentí un nivel de como humedad en el ambiente que pensé, esto no me
no me encanta. Como que no es grave, no voy a poner quejas. En cualquier casa alquilada en esta zona pasaría lo mismo. Pero pensé, me quedó picando ¿hay alguna forma de resolver esto? No sé si es deshumidificadores, si es otra cosa, pero eso fue lo único que me quedó picando. Sí. Ahora, salvo eso, lo otro que me pasó con las horas fue que hay un par de cositas que estaban en estos otros lugares en los que estuvimos de viaje, que no tenemos en casa, porque nunca se nos ocurrió tenerlas, o porque, si se ocurrió, nunca accionamos, que pasaron a una lista de, esto estaría bueno tenerlo acá también, ¿no? Y un poquito, si se fijan, y si querés, Lu, podemos ahí meternos al ejercicio del día de la fecha, un poco si se fijan, eso es lo que nos gustaría que cada uno de ustedes empiece a pensar y hacer para su casa, ¿no? Nos fuimos, de vuelta, puede ser que nos fuimos de viaje, puede ser que estuvimos todo el día fuera de casa. Cuando vuelvo a casa, me hago la pregunta, ¿qué cosas extraño de esos otros lugares? ¿Qué cosas me hacían sentir bien ahí que no estoy encontrando acá? Por otro lado, ¿qué cosas que están acá me gustan mucho? ¿Y cómo hago para que haya más de eso? Esas serían como las dos grandes preguntas. Sí. Pensé que estabas por... No, estaba siguiéndote en la lógica del ejercicio, pero sí, es un buen ejercicio porque... Antes de avanzar, ¿querés contarme tus sensaciones al entrar a casa? Sí, a mí me pasó, la palabra es la misma que vos dijiste, la de alivio, y me generó, a su vez, es como que tuve una sensación y una metasensación, diría Santi, porque me generó felicidad sentir alivio. Claro. Estaba preocupada, realmente estaba preocupada, porque en el día a día, y yo por mi personalidad, por las cosas que me gustan, porque estoy mucho más relajada con la cuestión de orden y demás, desde que soy madre, claramente, y estoy muy entregada al caos y lo disfruto, pero hay cositas que en el día a día yo sé que por ahí me pesan, o que las veo, ¿no? Como que yo sé que hay personas que pueden no ver, no sé, está la mancha de humedad y no la ves, y no te afecta. Bueno, yo lo veo, ¿no? Entonces, sé que a veces en el día a día, en la vida cotidiana, tiendo a notar o tener muy fresca como la lista de cosas que me gustaría hacer en la casa o que siento que faltan y demás. Y a veces me pesa, ¿no? Como una, de vuelta, como ya venimos hablando de estos temas, pero como una, la lista de pendientes, ¿no? Que ese nivel de está ahí, como me pesa un poquito. Y me preocupaba volver a casa y sentir eso. Entonces entré a casa y sentí mucho alivio. Sentí también que me pasó durante el viaje de extrañar, ¿no? Si querés hago el ejercicio, pero al revés, en realidad, que extrañé de mi casa, ¿no? O sea, me pasaba en el viaje estar disfrutando mucho un montón de cosas, pero tener muy claro, que para mí ese es un buen ejercicio también, como decir, si vos te fuiste y no te acordás que poseías alguna cosa, esa cosa no es tan importante. Claro, probablemente. ¿No? Sí, si no te acordabas que tenías esta remera o este pantalón, si no te acordabas que tenías tal cosa en la cocina, si no te acordabas que usabas todos los días en casa tal plato o taza, y no es tan importante. O tal juguete o tal mueble o lo que sea, ¿no? Entonces me pasó de cosas muy puntuales, extrañarlas todos los días genuinamente y decir, qué buena decisión esto. Así que sentí alivio, 100% sentí alivio. Sentí también que me amigué con un poco más con el caos, porque en viaje, no en un hotel Pinterest, sino en una casa, manejamos ahí, gestionamos niñas de vacaciones, una casa armada de familia en la que no era nuestra, que estábamos instalados, gestionamos un nivel de caos normal y que estuvo bien, y me amigué un poco con, no sé, que la cocina no esté ordenada e impecable todo el tiempo. Como Exacto. Que disfruté del caos de mi cocina, ¿no? Como que reconecté ahí con un montón de cosas lindas, pero principalmente sentí alivio y sí me pasó de extrañar cosas muy puntuales. Y no me está pasando de extrañar del lugar en el que estuvimos, más que creo que estamos pensando en las mismas cosas, 1, 2 o 3 cositas puntuales, pero después siento que esto, ¿no? Como desde que lo escuchamos a Graham Hill, que trabajamos en estas cosas con Mati y vamos como puliendo el diseño de la casa y siento que estamos en un gran momento, entonces, pero fue positivo, fue un experimento positivo. Bien, vamos entonces luego a desarmar un poquito, ¿te parece? De todas estas cosas que estás diciendo, porque ahí tenemos de vuelta el paso a paso que nos gustaría que hagan, de hecho nos gustaría que después nos cuenten cómo les fue ahí aplicando todo esto. Entonces, ya dijimos, momento número 1, entro a casa, ¿qué siento? ¿Cuáles son las emociones? ¿Cuáles son las impresiones? ¿No? A partir de ahí,
vamos a tratar de empezar a... Mi sugerencia incluso sería, si tienen la posibilidad, la próxima vez que esto les pase, tómense un ratito para escribirlo. De hecho, no sé si vos lo notaste, Lu, pero al volver a casa el otro día, de vuelta, Lu estaba con nuestra hija más chica, entonces después de un rato yo me puse a ordenar, puse el cuaderno sobre la mesa y iba anotando cosas que pensaba mientras iba moviendo. Estaba haciendo lo que hablamos hace unos episodios de siempre al volver de viaje dejar todo ordenado para el día siguiente poder comenzar con la vida de la mejor forma posible. Entonces, hacemos este chequeo de sensación y a partir de ahí buscamos qué cosas extrañaba de mi casa y buscamos también qué cosas de otros lugares nos inspiran. Que sería lo que extrañamos de los lugares en los que estuvimos, ¿no? Puede ser que me gustaba mucho. Ahora vamos a hablar, ¿no? Pero ahora podemos dar ejemplos. De este cuarto de hotel me gustaba mucho, que era muy luminoso. La verdad que esa semana estuvo re lindo porque había menos cosas, entonces sentía como que eso me impulsaba a salir afuera en lugar de estar metido adentro de casa. No podría decir, me gusta mucho el diseño, siento que era un lugar bonito y cuando llego a mi casa no siento que mi casa sea tan bonita. O puedo decir, siento que era un lugar muy práctico y mi casa la siento muy cargada de cosas. No, puede haber un montón de sensaciones. Entonces anoto qué cosas extrañé de mi casa, qué cosas extraño al llegar a casa de los otros lugares, porque la gran ventaja que tenemos es que en nuestra casa podemos ir sumando y irla llevando al punto donde idealmente yo creo que lo máximo objetivo de esto es llegar a ese punto donde desearíamos tener nuestra casa en todos los lugares, ¿no? Uh-huh. Llegar a ese punto donde no importa que venga, voy a decir el ejemplo extremo, pero yo creo que es a lo que por lo menos nosotros buscamos. Por más que me alquiles una habitación en un hotel 5 estrellas que está espectacular, igual entro y pienso, cómo extraño. No mal, no voy a dejar de disfrutar el viaje por esto y todo eso, pero sí tengo la sensación de, igual preferiría estar en mi casa. En algún momento querés volver a tu casa. Exacto. Ese es el indicador positivo. Claro, estoy acá Disfrutá no porque... del viaje del hotel, pero querés volver a tu casa. Claro, estoy acá no porque la habitación sea mejor que la de mi casa y este sea mi descanso. Estoy acá porque esto me permite ir a otra ciudad, porque me permite visitar otras familias, porque me permite romper mis patrones cotidianos y pensar distinto, lo que cada uno quiera. Pero que no sea una sensación de, ¿cómo voy a extrañar? Lo voy a decir gracioso, ¿no? Pero el televisor del hotel, ¿no? Que de repente es algo que podemos resolver. Entonces, vamos, Lucy, querés con un par de temas clave que creo que surgieron a partir de ahí. Parte número 1, algo que de vuelta era el corazón de la charla esta de TED, que creo que a nosotros nos pasa en general al viajar, es como algo positivo si el lugar lo tiene, como algo negativo si el lugar no lo tiene, es el hecho de que haya una buena dosis de minimalismo. Es decir, recuerden, minimalismo está asociado en la cultura popular con que sean pocas cosas, pero en realidad minimalismo es reducir a lo esencial. Entonces, no estamos siendo minimalistas cuando en un lugar hay cosas que están ahí y no cumplen ninguna función. Estamos siendo minimalistas cuando todo cumple una función. Ambas cosas es independiente de cuánta cantidad de cosas sean, ¿sí? Porque el minimalismo siempre va a depender de minimalismo para qué. Entonces, creo que nos pasa a los dos. Algo que sí disfruto mucho de nuestra casa, que cuando en casa no logramos hacerlo, me pesa, y que cuando viajo a un lugar definitivamente no lo disfruto, o lo disfruto si el lugar lo tiene, es que el espacio sea minimalista. Uh-huh. Porque en general, cuando hay las cosas son una herramienta, no un obstáculo, es que uno trabaja mejor, funciona mejor, disfruta más, es mejor padre, ¿no? Cuando tengo cosas que me ayudan a hacer lo que quiero hacer, pero no cosas que se me meten al medio, que me generan una carga que no entiendo para qué, ahí creo que se da una mejor versión de uno. Sí, que creo que está bueno conectar con esto porque es como 100% personal y me puedo adelantar a un ejemplo muy personal y que por ahí para que se entienda este contraste, ¿no? Me pasó de volver a casa y en esto del minimalismo, decir, como entrar a la cocina, que es un espacio en el que yo paso mucho tiempo, me gusta, lo aprecio y le pongo, o sea, conscientemente le pongo mucha atención y cabeza a diseñar, a pensar las cosas y demás, y qué tengo y qué no tengo, y realmente yo creo que el 95% de las cosas que hoy están en la cocina las uso. Y algo que extrañé mucho fue la cocina y todas las cosas que tengo en la cocina, que no hay ninguna cosa del otro mundo, nada lujoso, nada extraño, no es una cocina extravagante, como dijo Mati, es una casa antigua que tiene simplemente puesta como
amor y cabeza a cuál es la mejor forma de diseñar esta cocina, y cada cosita que fui incorporando tiene como un propósito. Entonces quizá, probablemente, esto me pasa desde la primera vez que nos mudamos juntos, tenga más cantidad de cosas de la cocina que en otras áreas de la vida o en otras áreas de la casa, pero en términos de minimalismo, cada una cumple su función y tiene un sentido, y a mí me suma, ¿no? Me hace bien, me suma, y disfruté mucho y extrañé mucho de la cocina. A su vez, también disfruté mucho de otros espacios de la casa u otras áreas de la casa en las cuales tenemos quizá poquitas cosas o están muy simplificadas, y las dos cosas pueden ser ciertas en simultáneo, ¿no? Puedo tener la cocina con un montón de elementos y puedo tener otro espacio de la casa que tiene 2 cositas y nada más. No sé, el escritorio en el que trabajamos está vacío y la mesa de la oficina está vacía y está bien, ¿no? Y tienen funciones distintas y tiene sentido. Entonces creo que en ese sentido siempre conectar con esta sensación inicial de cómo te sentís en tu casa, cómo te sentís en los diferentes ambientes o con tus pertenencias, y de ahí aplicar esta regla de es 100% personal, y minimalismo está asociado a tener la cantidad de cosas o las cosas que son esenciales para que te desarrolles en ese rol, en esa área de la vida, para que te impulsen tus objetivos. Entonces no voy a dejar de comprarme un elemento de cocina porque no, ya tengo muchos. Si es algo que me va a impulsar, me va a dar felicidad, me va a ayudar a disfrutar más y a hacer mejores cosas, ¿no? Entonces ahí, de vuelta, cuadernito y pensarlo cada uno y cada una en su caso personal, y darle esta forma de, bueno, que sea lo esencial. Lo que no sea esencial, se va. Una anécdota, pero que creo que en realidad para mí es una buena práctica, que es que hace un tiempo hubo una persona de nuestra familia que viajó con nosotros y nos hizo la pregunta de ¿por qué intervienen en todos los espacios que alquilan? Y básicamente se refería a que nosotros, puede ser que alquilemos un Airbnb por 5 días. Es muy probable que movamos los muebles. A veces le sacamos fotos Sí. cuando llegamos para acordarnos cómo estaban acomodadas las cosas. Exacto. Porque después movemos todo, lo rediseñamos y a veces nos olvidamos de cómo era. Porque es tal el nivel de ventaja competitiva que te da un ambiente bien acomodado que muchas veces vale la pena el primer día que llegaste a un Airbnb dar vuelta a todo para lograr que quede bien acomodado. Suena súper obsesivo esto que estamos diciendo. Pero vale la pena porque de repente nos pasa con, no sé, hubo objetos peligrosos que están a la altura de las chicas. Y sí, los puedo dejar ahí, estar el resto de la semana persiguiendo a las personas. O puedo retirar esos objetos, juntarlos en un lugar seguro y el último día devolverlos a su lugar original. Nos pasa con armar estaciones de trabajo. Por ejemplo, una de las cosas que yo extraño en general cuando viajamos es nuestro espacio de trabajo. Ahí, el año pasado grabamos un episodio con Lu sobre cómo es que diseñamos la oficina en casa y hablamos de un montón de detalles. Uno que mencionamos fue el tener un calentador de agua en la oficina. Y eso lo extraño en los viajes, porque de repente o no tengo una oficina tan cómoda, físicamente lo siento, o no tengo el calentador de agua, entonces de repente lograr un flujo de trabajo ahí continuo se vuelve un poco más difícil. Entonces, minimalismo es tan importante que es una de las cosas que más extrañamos cuando no está. Vale la pena trabajar en eso. Vamos a dejarles en el correo que sale con este episodio. Van a ir ahí un par de enlaces de episodios sobre minimalismo, donde hemos cubierto eso, de la oficina también. Punto número 2, creo que es algo que nos pasa en general de extrañar cuando no estamos en casa, que es que los ambientes sean prácticos. Cuando nosotros decimos que un ambiente sea práctico, a lo que nos referimos es, no quiero meterme en una cruzada contra nadie, pero tiende a pasar de que hay como una idea generalizada en la sociedad sobre cómo debería ser un cierto ambiente. Cómo debería ser una cocina, cómo debería ser un comedor, cómo debería ser un living, cómo debería ser una habitación. No siempre esas ideas son correctas para nosotros, ¿no? De repente está la idea de que una oficina debería ser un escritorio con una silla, no sé, una de estas mesas de oficina. De hecho, piensen cómo, si yo digo cada una de estas palabras, probablemente aparecen cosas en su mente, ¿no? Si digo una silla de oficina, una mesa de oficina, aparecen ideas. No siempre una silla que tiene puesto el título silla de oficina es la mejor silla para trabajar. O no para nosotros. Quizás nuestra oficina no debería tener sillas, ¿no? Y eso mismo nos pasa
a nosotros con todos los ambientes. Una cosa que hemos mencionado en otros episodios que tenemos en casa y que yo extrañé mucho este viaje es, nosotros tenemos armado una sección de juegos en casa que está hecha con tatamis. Los mismos tatamis que se usan para entrenar jiu-jitsu. De hecho, el primer lugar creo por el cual lo conocimos fue porque Santi los descubrió ahí. No estos tatamis bonitos ahí que son finitos, que parecen una lonja de goma eva puesta en el piso, sino un verdadero pisito que tiene dos funciones para nosotros en casa. Número uno es si niños están jugando ahí, están en general bastante seguros. Si alguno se cae, no pasa absolutamente nada. Está todo cubierto. Pero número dos es, se vuelve un gran espacio para hacer ejercicio. Porque son pisos que de hecho se los utilizan en los gimnasios por eso. Y nos pasa recurrentemente, no sé si a vos te pasó ahora este viaje, pero a mí me pasa recurrentemente que, claro, de repente sentarte a hacer algunos ejercicios en un piso duro es mucho más incómodo. Y eso lleva a que quizás no lo hagas, o que lo hagas, o que lo procrastines, o que lo muevas. Y lo mismo te pasa con que de repente tener que estar pendiente si están jugando los niños y que no se golpeen. Y eso, que de vuelta no estoy diciendo que todo el mundo tenga que tener un tatami en su casa, es un buen ejemplo de practicidad. La pregunta es, ¿para qué es lo que yo quiero hacer acá? Y qué ajustes, que probablemente sean muy personales y muy raros, necesito hacer en el ambiente para que funcione para mí. Sí, que de vuelta va a ser 100% personal y eso es clave tenerlo en cuenta, pero que sea práctico para la rutina, para el día a día, para esto de la seguridad que decís también, si uno tiene niños chiquitos, yo creo que es uno de los ejes que más nos afecta en viaje, Sí. que es que también es lo que te da alivio cuando estás en tu propia casa, porque a mí me pasó de llegar a casa y tenemos toda la casa diseñada, obviamente que en todos lados hay peligros, más para un niño de 1 año y medio que puede puede inventar. treparse a cualquier cosa Sí. y tirarse de cabeza de cualquier cosa, pero cuando uno está en casa, en su propia casa, si le pones cabeza a la practicidad para tu familia, tu rutina, tu dinámica, yo podía estar ordenando o haciendo algo en la cocina y yo sé que si Emma y Oli están en ciertos lugares o haciendo ciertas cosas, están seguras. Y puedo estar como que ya conoces y puedes estar alerta en qué momento tengo que estar al lado o encima y en qué momento puedo estar circulando o moverme y sé que están seguras en ese espacio, por ejemplo. O que no haya escaleras, es otra. Esta es una regla que para Mati y para mí es clave, obviamente desde que somos padres sobre todo, que es preferimos que no haya escaleras. Sí. Preferimos que no existan las escaleras porque parte de la practicidad también es no solo que algo sea útil, sino que te ahorres. Simplificar, es bajarte la complejidad y es ahorrarte un montón de tiempo, energía que tendrías que poner en alguna situación o en estar atento o alerta o como que perdés libertad, ¿no? Creo que la practicidad te lleva a ser más libre en el espacio en el que estás, mismo en la oficina. Tenemos esto que decía Mati, si vos armás tu oficina de determinada manera o tenés estaciones de carga, que a Mati le encanta armar estaciones de carga y yo lo agradezco porque yo soy malísima con eso, en muchos lugares de la casa hay estaciones de carga, donde puedes enchufar lo que necesites, la computadora, el celular, lo que sea. Entonces, eso es muy práctico y es muy simple y te baja mucho la barrera o la energía que tenés que ponerle estoy en otra parte de la casa o haciendo otra cosa y se me apagó el celular, no puedo. Bueno, hay una estación de carga cerca, ¿no? O sea, son cositas que, de vuelta, esto aplica a nosotros, pero pueden ser otras cosas. La practicidad o simplificar al máximo y pensar cómo puedo hacer esto más práctico o que me requiera menos cantidad de pasos, ¿no? Para resolver un problema o algo que necesite en el día a día, te simplifica la vida cotidiana y hace que la casa esté diseñada para tus movimientos, digamos. Y a partir de ahí, creo, Lu, que podemos mencionar como un último punto que es que hablamos de minimalismo, hablamos de practicidad, pero no quiero que se pierda el hecho de que en qué extraño cuando no estoy en casa, qué extraño de mi casa cuando no estoy, qué extraño de los otros lugares cuando vengo a casa, hay un gran espacio para lo estético y para lo divertido. Es decir, esto no quiere decir, de hecho, es una de las cosas buenas que nos pueden pasar, esto no quiere decir que nuestra casa se tenga que convertir, que es algo que a mí no me gusta mucho cuando se busca arquitectura minimalista, aparece la sensación de que el minimalismo o ser minimalista implica ser un plomo, ser todo blanco, negro, gris. Todo blanco, vacío, negro, gris, vacío, cuadrado, frío, cuadrado. rígido. Y eso, o sea, puede ser que a alguien le guste eso, caso en el cual genial, pero no es
la idea, cuando estamos hablando de estas cosas, pensar de que todos tenemos que caer en eso. De hecho, así como dijimos al comienzo, esto de la sensación de libertad en el viaje, también es válido decir, bueno, quiero que mi casa parezca un cuarto de hotel. Porque también hay otra acepción, ¿no?, de la frase, que es que si lo digo de esa manera suena genérico. Quiero que mi casa se sienta como mi casa y que tenga mis gustos y que tenga las cosas que a mí me gustan y que a mí me divierten. El tema está, y acá voy a meterme con un ítem muy particular, que son los adornos. Si hay un adorno que está en mi casa, que a mí me genera alegría, que cada vez que lo veo pienso, qué genial que esto exista, qué genial haber conseguido esto, ¿no? Qué divertido, la historia que me recuerda, con qué me conecta, qué lindo que me parece cada vez que lo veo. Excelente. ¿Cuál es el problema? Cuando una casa se sobrecarga de adornos, al punto en el cual veo los adornos y en lugar de ver el qué lindo esto, siento algún día tengo que pasar el plumero, ¿no?, por esa sección de la casa, ¿no? O lo veo y no tengo ni idea de por qué eso está ahí, simplemente está cargado innecesariamente, ¿no? Ahí aparece de vuelta lo barroco, ¿no?, la palabra clave barroco, de la decoración barroca muy cargada. Puede ser lindo, sí o no, y ahí va la gente viajando a visitar catedrales barrocas por lo bonito del diseño, o puede ser cargado, pesado, denso, que se me vuelve un problema. Entonces, ¿cuál va a ser el escenario? Depende de cada uno. Pero está bien que haya lugar para lo divertido, para lo estético, para lo lindo. Yo, parte de lo que extraño de mi escritorio es que tengo una foto de las chicas ahí, y me gusta. Lo tengo ahí, y si estoy trabajando en otro lugar es como que no tengo por ahí algunas pulseritas, cositas que me regalaron, y lo extraño si no. Y no es porque sea práctico y no porque sea minimalista, sino porque es algo que me gusta o me parece divertido. Entonces, creo que sí es importante en esto también darle un lugar a eso. Puede ser que lo tenga en mi casa, puede ser que lo vea en otro lugar, y de hecho una de las cosas que nos pasó a mí me pasó en el viaje, fue en esta casa a la que fuimos, que era muy bonita, tenían en el patio un aro de básquet. No un aro de básquet profesional, complejo, simplemente un aro de básquet, muy simple. Y me pasó de que me encontré usándolo muy seguido. Y cada vez que tenía la oportunidad y pasaba cerca, agarraba la pelota, me iba a jugar un ratito al básquet. Yo jugaba al básquet cuando era chico. Y pensé, ¿por qué no tengo un aro de básquet así en el patio de casa? De hecho, lo busqué, no es caro, simplemente nunca se me había ocurrido. Y sería divertido tenerlo. No lo necesito para mi rutina técnicamente, pero es divertido y me gustaría. Y eso es suficiente. Entonces, es válido también que haya lugar para eso, para lo lindo. Nos pasó con otra casa que visitamos durante el viaje, que tenía algunos detalles ahí muy personalizados, con algunas cositas, algunos muebles que los habían pintado y quedaba muy lindo. Bueno, de repente eso también. No porque lo necesite militarmente expedición de la NASA, sino porque me gusta. Y eso es suficiente. Exacto. Ahí también estoy pensando en que, bueno, a mí me pasó un poco con... Está bueno porque tomás esa perspectiva y te puede pasar como el doble efecto, ¿no? El de extrañar y el revalorizar también algunas cosas, ¿no?, que tenés. Yo volví con muchas ganas de la casa en la que estuvimos ahora de dedicarle más tiempo a las plantas, por ejemplo, ¿no? Porque estábamos en esta casa que tenía un montón, la persona, el dueño, nuestro amigo dueño de esta casa, le gustan mucho las plantas y había de todo tipo de plantas, de todos los tamaños, por toda la casa, cualquier esquina había una planta y me generaba mucha felicidad y pensé, bueno, creo que ya estoy en el momento en el que puedo dedicarme un poco más a las plantas y me traje esa idea, como vos te trajiste la del aro de básquet, que está buenísima. También me pasó, esto lo sumo como un consejo que creo que es útil para aprovechar este impulso post viaje, o si no estamos 2 días en casa o lo que sea, que es que, así como me pasó de entrar a mi cocina y decir, qué linda mi cocina, qué bien todas las cosas que tengo y no veo la hora de ponerme a cocinar y usarlas, me pasó también de aprovechar el impulso de recién llegar a casa, abrir mis cajones, esto que decía al comienzo, uno selecciona qué ropa me llevo al viaje y cuando vuelve tiene que ordenar esa ropa y está todo lo que quedó, que tenemos otras cosas. Y yo estoy justo en un momento en el cual, ahora muy comienzo de año, tengo ganas de revisar mi plan de las 100 cosas y hacer como una revisión ahí y actualización, pero aproveché el impulso y mientras que ordenaba las cosas, rápidamente hice como el ejercicio de Marie Kondo, del proyecto 333 de ropa, de bueno, si esto no te genera duda, chau. Y mientras que ordenaba, fui sacando y aproveché el impulso, porque después si lo dejas descansar y pasan días es más difícil deshacerse de cosas, y saqué un montón de cosas para regalar,
que ni me acordaba, o sea que esta referencia estaba en viaje y no me acordaba que estaban. Y no me convence tanto y no cumple con los requisitos, chau, se fue. Y tengo una bolsa de cosas para regalar que aproveché como ese impulso de me fui de mi casa y volví para simplificar. Pero quizá voy a empezar a comprar plantas, ¿no? Entonces, nada. Y todo está bien. Y todo está bien. Y así ha ido mejorando nuestra casa a lo largo de los años. De hecho, doy ahí dos cosas divertidas extra. Me gusta mucho este consejo que dijiste recién. Otra cosa medio práctica que hice ahora en este viaje fue, a lo largo del viaje, cuando veía algo que me interesaba, de repente o le sacaba una foto con Google Lens para ver cómo se llamaba ese objeto, o si ya sabía cómo se llamaba el objeto, muchas veces lo buscaba directamente, en mi caso en Mercado Libre, porque se usa acá, en Mercado Libre, y quizás ya le ponía el ojo al precio. Si era un precio razonablemente que puede ser que accione sobre esto, me lo guardaba en favoritos. Y ahí de alguna manera también es como que lo que estamos haciendo es aprovechar ese impulso de, en el momento que lo veo, lo capturo, y no quiere decir que lo voy a comprar inmediatamente cuando llegue, pero ya está en un lugar a donde de alguna forma va a volver a aparecer, incluso si la vorágine cotidiana de alguna forma amenaza con que se pierda eso que acabo de ver. De vuelta, puede pasarnos en viajes, puede pasarnos al ir a visitar a un amigo y simplemente en su casa ver algo que pensamos, ¿por qué no tengo algo así en mi casa? Esto está genial. Bueno, ahí podemos verlo y aprovechar. Lu, hacemos la super pregunta del día, ¿te parece? Dale. Con eso llegamos al final del episodio. Bien, entonces, la super pregunta del día, esta es de Martín. Martín repreguntó a partir de algo que hablamos en el episodio, creo que sería el 592, que fue mi entrevista, no estoy seguro. Pero ahí vos me hiciste una pregunta que era, sí, 592, que era, ¿qué consejos le daría a un emprendedor de 25 años que está por empezar? Martín dijo, bueno, a mí me gustaría hacer otra pregunta, que es, ¿qué le aconsejarían a un emprendedor con más de 40 años que quiere, o a una persona, perdón, con más de 40 años que quiere emprender o cambiar de dirección profesional para disfrutar más del trabajo? ¿Cuál sería su consejo? Mi consejo, si quieres que empiece yo. Sí. Bien. Yo creo que en este caso mi consejo iría en la siguiente dirección. Algo que mencionamos el año pasado en un momento en el Mate, que es el newsletter que sale los jueves, fue una pequeña investigación que hice en ese momento por otros temas, que es que las etapas más productivas o donde una persona tiene más probabilidades de iniciar un negocio que escale a $1 millón es a partir de los 45 años. De hecho, aumentan más todavía en los 50, 55, 60 años. ¿Por qué? Y acá viene el dato clave. Porque una persona que llega a esa etapa de su vida tiene un montón de activos que una persona que está recién empezando su camino todavía no tiene. Llámense capital, pero sobre todo llámese experiencia, ¿no? Una red de personas que conoce, mucha información de la industria, ¿no? Como mucho conocimiento. Entonces, obviamente va a depender de que lo hayamos acumulado a lo largo de los años, pero la mayoría de las personas lo va a haber hecho. De hecho, por eso estadísticamente es más probable que suceda en ese momento. Entonces, yo creo que si en los 40 nos encontramos con ganas de cambiar de rumbo, el grueso de los consejos va a ser el mismo, en el sentido de que cualquier persona que quiera cambiar de rumbo, hay un set de habilidades básico que vamos a tener que tener. Detectar, primero que nada, lograr poner en palabras qué significaría para nosotros disfrutar más de nuestro trabajo. Llámese poner en palabras si es una cuestión de cómo es mi rutina de trabajo. Llámese si es las tareas que estoy haciendo puntualmente en el día a día del trabajo. Entonces, primero, poner eso en palabras. A partir de ahí, que eso sería un poco de misión, visión también. A partir de ahí, pasar a dejar de poner el foco en nosotros y poner el foco afuera de para qué personas que yo haga esto podría ser valioso, ¿no? Y ahí entra el tema de saber detectar problemas en el entorno, y a partir de ahí lo siguiente va a ser poner un poquito de cabeza en cómo hago la venta y desarrollar habilidades de venta para poder presentarme frente a esas personas, decir, vi que tenés este problema, yo te lo puedo resolver de esta forma, ¿qué te parece? Creo que el consejo clave para mí sería hacer un poquito una revisión histórica de todos estos años y tratar de aprovechar esta etapa de la vida por tres lugares. Lugar número 1 es aprovechar toda esa experiencia histórica para verificar, para que haya menos de prueba y error en qué voy a disfrutar y trabajar más sobre certezas. Alguien en sus 20 no tiene tantos años recorridos, alguien en sus 40
ya tiene muchos más años recorridos, tiene más experiencias. Entonces cuando vos decís qué voy a disfrutar, qué no, qué me gusta, qué no me gusta, no debería ser, debería haber una dosis más baja de experimentación y una dosis más alta de ya sé que es por ahí, ¿cómo llego? Número 2 es tratar de, dentro de esa dirección, capitalizar lo más posible sobre experiencias previas. Porque si hacemos eso podemos entrar con mucha más fuerza a lograr un cierto nivel de ingresos mucho más rápido. No es lo mismo llegar a, me gusta esta industria, estoy tratando de abrirme camino, que me gusta trabajar en estos temas, ya tengo toda esta experiencia, ¿no? Y ahí ya de repente puedo entrar y cobrar más caro por lo que estoy haciendo, puedo hacer ofertas más firmes, puedo traer un montón de indicadores de credibilidad. Todo lo que yo pueda, y por eso es una reinvención, no un empezar de cero, todo lo que yo pueda llevar de un camino al otro, que en general son más cosas de las que las personas piensan, incluso si paso de trabajar en hotelería a ponerme, no sé, a hacer diseño gráfico, no, todo lo que yo pueda llevarme de un lugar al otro sirve. Y lo número 3, que creo que vale la pena, es si es nuestro caso de que venimos con más capital gracias a todos esos años, ya estamos acostumbrados muchas veces porque, no sé, tenemos familia, tenemos otra, estamos acostumbrados a manejar otros números, sí tratar de avanzar lo menos posible a prueba y error, lo más posible en base a trabajar con mentorías, consultorías, sistemas, ¿no? Cursos, libros, ¿no? No mandarme a, creo que va por acá y empiezo a resolver todo ahí en tiros en la oscuridad, porque en cualquier momento de la vida cada año cuenta, la diferencia está en si tengo o no el capital para optimizar ese camino. Pero si estoy en una edad donde es más probable que tenga el capital, es muy probable que hacer esas inversiones me ahorre mucho trabajo y me permita llegar mejor y más rápido. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. Impecable. Le sumo una cosita que lo dijiste, pero lo reafirmo un poco, que es que es una etapa de la vida, obviamente, lo decimos por estas cosas que sabemos, ¿no? De las estadísticas de los dueños de negocio, los emprendedores de esas edades y por todas las personas con las que trabajamos de esas edades. Y más todavía, creo que hay una cuota que es muy importante de confianza, de confiar en todos esos activos, esas experiencias que tenés, como valorizarlas y aplicarlas a lo que quieres hacer para ayudar a otros y transformar eso en un negocio, un servicio, un producto, lo que sea. Pero creo que la confianza es clave porque lo que suele pasar es que a partir de los 40, 50, 60, alguien que quiere reinventarse o que quiere empezar un negocio o lo que sea, tiene esta objeción o esta idea o estos miedos a, bueno, pero por ahí ya se me pasó el tren o soy más grande, ¿no? Como que el mercado laboral tiende a valorar más a los de 20 y no 40, 50, 60. Y en realidad hay muchísimas ventajas competitivas, hay una cuestión ahí como uno cuando emprende desde más chico, hay muchas ventajas, pero también, pienso en nuestra experiencia y en muchas otras personas que conocemos, tenés como que estás descifrando cómo hacer para que este negocio funcione mientras que estás aprendiendo un montón de cosas del negocio, de la industria, de la vida y de vos mismo, ¿no? Entonces, a partir de los 40, ni hablar, más de los 50, ya quizás tenés hijos, tus hijos están en edades que son quizás que tienen cada vez más independencia o que tenés otras dinámicas hogareñas, por ende puede ser que tengas más tiempo disponible también, ¿no? Para poner en esto. Y tenés un montón de certezas y seguridades, no solo de cosas en las que trabajaste o aprendiste, sino de vos mismo, ¿no? Como mucho, te conoces mucho más, tenés mucha más seguridad y te enganchás menos en cosas que uno se engancha, por ello se preocupa a los 20, a los 30. Entonces, me parece que es una gran etapa. O sea, a partir de los 40, 45, me parece que es una gran etapa para tomar todas esas experiencias, toda esa data, toda esa información de vos mismo, de tus trabajos y demás, y habilidades, y volcarlas a algo que disfrutes. Por acá la pregunta que hacía Martín estaba muy enfocada en esto, cómo quiero reinventarme para disfrutar más del trabajo. Bueno, es una gran etapa para hacer eso, pero tiene que haber un poco de esto, valorizar todas esas experiencias que tenés, confiar y todos los activos que tengas, volcarlos a esto. Sí, que de hecho voy a permitirme decir algo y es, nosotros, me gusta mucho lo que decís, no hemos tenido para nada ni la experiencia en nosotros ni en ninguno de nuestros clientes, que ya son miles de personas a lo largo de estos años, de decir, no, en realidad alguien que emprende a los 20 o a los 30 tiene una ventaja competitiva sólida sobre alguien que emprende a los 40 o a los 50. Nunca. De hecho, como vos decís, muchas veces es la sensación
al revés, y en realidad lo que pasa es que cada etapa tiene ventajas y desventajas. Pero para nada necesitamos entrar a esto con una sensación de, bueno, para mí va a ser más difícil por mi edad, porque en realidad eso no es cierto. Hay ventajas y desventajas. Lo importante es, en cada edad, jugarle a las ventajas de esa etapa de la vida y cubrirnos de las desventajas. Bien, Lu, ¿estamos? Estamos. Bien, para todos los que están ahí del otro lado, cuando escuchen este episodio, cuando lleguen hasta acá, cuéntenos qué les pareció, si les resultó útil, si tienen dudas, preguntas, si hay algo con lo que necesiten ayudarlos, nosotros encantados. Nos pueden dejar un comentario en YouTube, en Spotify, y lo vamos retomando para futuras super preguntas del día. Muchas gracias, Lu. Gracias, Mati. Un gusto como siempre. Para todos los que están del otro lado, esperamos que su semana siga genial y nos vamos a estar escuchando la semana que viene, el lunes, en otro episodio del show de Super Hábitos. Chau, chau.